Este no va a ser un proyecto sin final. Bien, luego de una parada forzosa en boxes, estamos de nuevo para retomar nuestro propio servidor IOT, y en este camino de crear nuestra propia plataforma, vamos a ver una de las últimas partes sueltas. ¿A qué le llamamos estas partes sueltas? A estos ladrillos con los que vamos a construir luego la plataforma en general. Nosotros estamos viendo hasta ahora, como ya lo hemos dicho varias veces, pedacitos sueltos, mínimos, que nos van a servir después para completar ese todo al que queremos llegar. En el último capítulo, hace ya un tiempo, vimos cómo crear los usuarios que luego van a acceder a nuestra base de datos. Nosotros necesitábamos crear un usuario al cual asignarle un ID, un nombre de usuario, una clave, creo que también poníamos la fecha en la que se creó ese usuario, así que todo eso lo íbamos guardando en nuestra base de datos. De poco va a servir esto si no tenemos la contrapartida de ese sistema que va a administrar cuando el usuario quiera entrar a nuestro sistema, y por ende necesitaremos corroborar si el nombre de usuario que pone coincide con la contraseña que está poniendo el usuario que quiere entrar. Entonces vamos a esto. En él vamos a poner un formulario que va a apuntar a este archivo PHP. Yo le puse de nombre loginvalidate.php. El método que vamos a usar es el método post. Luego este formulario HTML va a tener una entrada, un casillero para que el usuario ponga su nombre, el nombre de usuario. El texto que ponga acá va a ser enviado por post a este archivo donde vamos a escribir nuestro código en un ratito, con la etiqueta llamada user. O sea, ¿se acuerdan? Todos los datos que yo ingrese en este formulario van a viajar hasta este archivo por el método post, pero llegan todos juntos. Entonces la manera que yo voy a tener del otro lado del archivo del programa PHP de identificar cuál es cuál es mandando los datos siempre con una etiqueta. Esta etiqueta se la coloco con este atributo name, y en este caso yo decidí ponerle para identificar al nombre de usuario user, y a la clave password con la etiqueta password. Estamos repitiendo un poco porque sé que tenemos que retomar. ¿Se acuerdan? Acá yo particularmente ponía que el tipo era password para que en vez de que aparezcan los caracteres se reemplacen por asteriscos. Luego creamos el botón de enviar y yo le pongo el texto login, podría ser ingresar o cualquier otro. Acto seguido grabamos este archivo. Desde luego, a esta altura tenemos que tener iniciado nuestro servidor. Esto está grabado donde en htdocs de nuestro servidor Apache de XAMPP. Entonces ya tenemos todo listo, corriendo. Vamos a venir a lo que acabamos de crear. Como ven, yo entré al localhost login.html y me aparece el formulario que acabamos de crear con el nombre de usuario, la clave y el botoncito para entrar. Pero por las dudas vamos a un paso previo. Yo me aseguré de irme a la base de datos, ¿se acuerdan del frigorífico que tenía el nombre de tabla users? Tenemos la tabla users aquí. Yo me aseguré de borrar todo y que quede limpio. ¿Ven? Está vacía. Si yo le doy examinar, no hay nada. No tengo ningún usuario creado. Vamos a arrancar de cero. Entonces me voy a crear un usuario. Le vamos a poner el nombre Pablo. Vamos a poner cualquier mail acá para probar. Y de clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Para asegurarme, ¿se acuerdan que la habíamos hecho tan bien la vez pasada que hasta nos controlaba la cantidad de caracteres que poníamos? Así que por eso pongo del 1 al 8 para asegurarme que tenga los 8 caracteres que me pide. Estoy de acuerdo y registramos un usuario. Bueno, esta es parte del debug que habíamos hecho la vez pasada, que sacábamos, que imprimíamos la fecha, imprimíamos los datos que pasaba para ver si andaba todo bien. Me vuelvo, vamos a la base de datos, chequeo, ahí está. Se me creó el usuario con el ID, el nombre.
Así que, bueno, esto va bastante bien. Ya tenemos un usuario creado. Entonces, ahora sí, volvamos momentáneamente al código y vamos a crear el login validate.php. Pónganle el nombre que ustedes quieran, siempre y cuando no se olviden de cambiar acá, a donde apunta. Bien, vamos a iniciar acá las variables de sesiones. Esto es tan útil. Yo, la verdad es que no me acuerdo si en algún momento de los capítulos anteriores tocamos este tema. Creo que no, y si lo hicimos fue muy por arriba. Estas son de las cosas importantes que la vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, de a poco, pero bueno, a partir de ahora van a ser la harina del panadero. Las variables de sesiones son unas variables que yo puedo crear y guardarle, obviamente, valores. Estos valores pueden ser de cualquier tipo, numéricos, letras, lo que sea. Y estas variables, lo fantástico que tienen es que cuando yo creo variables de sesión, la inmensa ventaja que me da es que voy a poder compartir valores de este usuario en particular con otros archivos PHP, con otros fragmentos de programa que yo tenga diseminados en mi proyecto. Porque en nuestro proyecto vamos a trabajar con diferentes, de hecho ya estamos trabajando con diferentes archivos PHP y yo voy a necesitar como plano general, una vez de que yo valide, una vez que yo diga, sí, fulanito de tal tiene permiso para acceder, de ahora en más, yo quiero que en todos los archivos que navegue fulanito de tal, sea permitido su acceso y los datos de esta persona puedan ser compartidos al resto de los archivos. Eso es una de las utilidades que le vamos a dar a las variables de sesión, pero van a ver que poco a poco las vamos a ir usando y vamos a ir entendiendo de qué se trata. Lo que hago con esto es simplemente iniciarlas. Si yo voy a grabar valores en ellas o voy a leer valores de ellas, sí o sí tengo que iniciar el sistema de variables de sesión. Y con esta línea estoy haciendo precisamente eso. Nos olvidamos un ratito de ese tema. Acá viene paso seguido que hemos repetido ya varias veces. Tengo que llamar a la función conectar para conectarnos con la base de datos. Incluimos este archivo conectar y luego ejecutamos el comando o la línea para conectarnos. Listo, ya estamos conectados a esta altura a la base de datos. Vamos a empezar a recibir los datos que nos están llegando por post. Nos llega el user, que va a ser el nombre de usuario que escriba esta buena persona que va a ingresar a nuestro servidor, y el password. El password ya no bien lo recibo con la etiqueta password, lo recibo por post y de un solo saque en la misma línea lo estoy encriptando. ¿Y por qué hago esto de encriptar el password apenas lo recibo? Lo hago porque, si se acuerdan, en la base de datos el password se graba encriptado. Entonces, ahora que yo necesito comparar el password que ingresa el usuario con el password que tengo en la base de datos, necesito que ambos estén encriptados para poderlos comparar. Si no, nunca vamos a llegar a buen puerto. Seguimos. Entonces, con esta línea que tenemos acá, generamos una consulta de la base de datos, seleccionando todas las columnas de la tabla de usuarios, donde, y vamos a pasar las condiciones, donde el usuario sea igual al usuario que ingresa, o al nombre de usuario que ingresa la persona desde login.html, o sea, desde este formulario. Y donde el password sea igual al password que ingresó el usuario. Fíjense que esta función que tiene, que es mi SQL Real Escape String, la aplico para escapar cualquier tipo de carácter especial que tenga el usuario o la clave. Entiéndase por caracteres especiales a las comillas, signo mayor, menor, el que fuere. Esto puede ser porque realmente el nombre de usuario sea, por ejemplo, Pablo, comillas, o porque malintencionadamente alguien quiere introducir caracteres especiales para tratar de engañar al sistema, tanto SQL como PHP.
Pero bueno, eso ya le dedicaremos un capítulo aparte. Por ahora nos remitimos a explicar esto. Una vez que hicimos esta consulta, o sea, vamos a ver, lo vamos a ver un poco más gráfico. La consulta lo que va a hacer, supongamos que acá hay muchos usuarios, ahora hay uno solo creado. La consulta que hacemos es, seleccionamos todas las columnas siempre y cuando el usuario sea igual al usuario que ingresó la persona y la clave encriptada coincida con la que tenemos guardada. Entonces, solo va a traer un resultado, esta consulta, si coinciden usuario y clave. Entonces podemos decir, y esto lo vamos a hacer con el if que tenemos acá, podemos decir de que si esta consulta de acá arriba nos trae un resultado, eso quiere decir que la persona ingresó correctamente tanto el nombre de usuario como la contraseña. Ya que nuestro sistema de creación de usuarios no nos permite crear nombres duplicados, ya sabremos eso. Entonces, si existe un resultado, es porque está todo ok. Lo que hago acá, fíjate que estoy usando este comando que es para armar un objeto, a diferencia del que por habitualmente se usa, a diferencia del que habitualmente usamos, que es el de crear un array, el de armar un array. Por ahora no vamos a profundizar, pero utilizamos esta modalidad. Entonces, si el objeto pudo ser creado, es porque hubo al menos un resultado, ya que si no hay resultado, es porque el usuario no existe o está mal la contraseña. Sigamos. A partir de aquí, vamos a escribir todo lo que va a pasar si el usuario existe, si todo funcionó bien, si la contraseña y el usuario son los correctos. Lo que hacemos primero es determinar la fecha. Acá hay una pequeña línea que se las dejo a ustedes para que la estudien de qué puede servir. Yo no la voy a usar ahora, pero simplemente es para registrar en la tabla la fecha del último ingreso del usuario. Pero para esto habría que agregar una columna más a la tabla. Pero bueno, queda acá porque en un futuro seguro la vamos a usar. Y acá vamos a crear la primera variable de sesión. Vamos a explicar un poquito más esto. Imagínense ahora de que una vez que el usuario se loguea, tenemos que pasar a una pantalla principal a donde le mostramos, no sé, un gráfico con todos los datos que se registraron en el día de hoy. Para hacer eso, supongamos que llamamos a otro archivo PHP, a otro programa que hemos desarrollado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese otro programa? Bueno, es con este comando iniciar las variables de sesión para habilitarlas. Y lo primero que hago es llamar a esta variable. Llamar es una manera de decir, recupero el valor que tiene esta variable. Y en el caso de que sea yes, a mí me está confirmando de que el usuario que está queriendo acceder ya se logueó, ya pasó por el proceso de logueo. Porque si no, de esa manera, en cada vez que el usuario cambia de una pantalla u otra, le vamos a tener que estar otra vez haciéndole poner usuario y contraseña. Para evitar esto, usamos las sesiones. Las sesiones por lo general duran 30 minutos. Eso se setea desde un archivo, si no me equivoco, que es php.ini. Pero ahí no vamos a tocar nada. Las sesiones duran 30 minutos y salvo que cerremos el navegador. Esa es otra particularidad. Si cerramos el navegador y lo volvemos a abrir, todas las sesiones se cierran y todas estas variables se destruyen. Sigamos. Ahora voy a realizar otra consulta a la base de datos y voy a seleccionar otra vez todas las columnas de la tabla usuario donde el usuario sea igual al usuario que tenemos grabado en la variable user. Ustedes se darán cuenta que en un paso más avanzado nosotros estas dos consultas, la de acá arriba y la de acá abajo, las podríamos hacer a las dos en un solo saque o a las dos al unísono y hacer esto más eficiente, pero obtenemos mayor claridad en el código si las hacemos por separado, sobre todo ahora porque estamos aprendiendo. Entonces, pregunté por todas las columnas del usuario en cuestión. O sea, vamos a ver la base. Lo que hice fue seleccionar todos estos datos
Y ahora, lo que vamos a hacer más abajo, acá en esta línea que estoy marcando acá, es armar un array llamado row con todos los datos que me devuelve esta consulta. Luego vamos a ese array separarlo en variables independientes o definidas. En row 0, porque este array ¿cómo va a estar armado? Así, miren. A ver, vamos un poquito. Este array va a estar armado en la posición 0, el ID, en la posición 1, fecha, en la posición 2, user, en la posición 3, el password y en la posición 4, el mail. Entonces, sabiendo esto, vamos a separar. Row 0 lo meto en esta variable que creo acá, que es ID. De paso, escribo echo antes para imprimirlo por pantalla. Esto lo podría hacer en 2 líneas. Primero lo meto en una variable y después lo imprimo. Pero para ahorrar un poco, lo hacemos de un solo saque las dos cosas. Yo imprimo esto por pantalla solamente para depurar el código, para saber si está andando todo bien. Cuando lo vayamos a usar en serio, esto no va. Dejo un espacio como para ordenar todo, un salto de línea, perdón. Imprimo la fecha en la que el usuario creó su cuenta, otro salto de línea. El nombre de usuario, otro salto de línea. La clave no tiene sentido imprimirla, ni la vamos a usar nunca más. Y es lo recomendable, no manosear más claves por razones de seguridad. Y por último imprimimos el mail. Entonces ya vamos a ver si la consulta a la base de datos se produjo bien y si pudimos separar correctamente cada uno de los valores. Hecho esto, lo que vamos a hacer es, al valor que tenemos en user, lo vamos a grabar en una variable de sesión. Si se dan una idea, en realidad volver a capturar el usuario no tiene mucho sentido. No se olviden que esto también es un ejercicio. ¿Por qué no tiene mucho sentido? Porque el usuario ya lo habían ingresado acá arriba cuando lo recibimos por post. O sea, no tiene mucho sentido acá volverlo a recuperar particularmente el usuario, pero no deja de ser un ejercicio para aprender. Esto sí es interesante. El ID que recuperamos, esto sí que no lo sabíamos, gracias a que el usuario puso su nombre, ahora sabemos el ID y tenemos que empezar a acostumbrarnos de ahora en más a desarrollar el código basándonos en IDs y no en nombres de usuario, porque en algún momento el usuario puede, o nuestro sistema puede brindarle a él la posibilidad de cambiar el nombre de usuario y ahí van a empezar los problemas. Entonces lo mejor es usar ID. Entonces el usuario podrá después de mañana cambiar su nombre de usuario, su contraseña y nosotros tenemos un sistema sólido que va a seguir respondiendo. Entonces ya tenemos el ID cargado en esta variable de sesión. Me imagino que se dan cuenta para qué las estoy metiendo en estas variables de sesión. Para después recuperarlas fácilmente. Porque a cada rato voy a estar usando, a ver, vamos a generar un gráfico de los valores del día, ¿de quién? Y bueno, no tengo que hacer una consulta para ver quién está logueado. Ya lo tengo acá. Ya tengo en todos los archivos PHP que yo esté ejecutando, porque este usuario en particular está operando el sistema, ya voy a tener su ID. Lo mismo que si por ahí necesito a cada rato, no sé, mandarle un mail, listo, no voy a tener que estar haciendo consultas a la base de datos. ¿Cuál es el mail de fulano? No, porque ya lo tengo en una variable de sesión y las estoy compartiendo con todos los archivos PHP que ejecute. Luego de esto, cierro la conexión de base de datos. Dato al margen, me parece que en el video anterior, en el código que hicimos, yo no cerré la conexión a la base de datos. No pasa nada, pero esto es lo correcto. Luego voy a imprimir esto. True. A ver, por ahora yo voy a poner 2 barritas acá. Olvidémonos de esta línea. En realidad, cuando lo vayamos a usar a este programa, a esta sección, va a funcionar como está acá en pantalla. Si todo salió bien, al final imprimo true. Y si fue mal porque puso mal el nombre de usuario o la clave, va a imprimir por pantalla false. Fíjense que esto lo tengo después de un else. Este else, ¿qué cierra? O sea, porque esta llave está cerrando el if este. O sea, si todo sale bien, hacemos todo esto de acá. Si fue mal, porque escribió algo mal o porque el usuario no existe, o la clave está mal escrita, va a pasar lo de acá abajo. Entonces, pongo una variable de sesión que es la que crea acá arriba. Un poquito más arriba es la que estábamos usando. ¿Ves?
logged, poníamos que sí, porque anduvo bien todo. Y bueno, acá por las dudas voy a grabar una variable logged que diga no. Y por otra parte imprimo en pantalla false. Esto de true y false ya lo vamos a ver ahora cuando en el próximo capítulo ya arrancamos esta etapa de empezar a darle forma en serio a la plataforma. Vamos a ver cómo desde JavaScript recuperamos este valor o este otro y, bueno, y ahí redirigimos a una página o a otra. Por eso es que está así. Pero yo sé que la ansiedad de ustedes puede ser probarlo y ya que si todo sale bien y el usuario pone bien ambos valores, lo redirija a una página y sea más eficaz la prueba que vamos a hacer ahora. Entonces, simplemente, esta es una manera. No sé si es la correcta, la mejor, pero es una de las tantas maneras que hay para generar una redirección de PHP, que lo que hago en realidad es imprimir un pedacito de código HTML que por lo general se usa para hacer redirecciones. Fíjate, esto que está acá es HTML. Si yo este código lo pusiera, a ver, acá arriba, acá en este espacio, cuando llame a esta página, lo primero que hace es redirigirse a otro lado, porque es código HTML. Lo que hago es como una trampa. Imprimo este código en la página y la página entiende de qué tiene que redirigir. El navegador entiende, porque acuérdate que el HTML es interpretado por el navegador. Entonces el navegador lee esto, piensa que esto estaba en la página y se redirige a donde le digamos. ¿Cómo funciona esto? Muy fácil. Es una etiqueta para refrescar, para redirigir a otro lado. Este número que va acá son los segundos de delay. Si le pongo 0, redirige inmediatamente. Y si le pongo 3, en 3 segundos, como está ahora. Y acá pongo la dirección a dónde va a ir. Bueno, acá puse una página para que se note el cambio. Bueno, eso sería todo. Lo que hacemos ahora es grabar, fundamental. Hagamos todo. Y vamos a probar. Nos venimos al navegador. Lo primero que hago es pongo mi nombre de usuario y voy a poner una contraseña incorrecta. False. Bien, no sucedió nada y funcionó como esperábamos que deba hacerlo. Nos volvemos para atrás y ahora voy a poner la clave correcta del 1 al 8 y probamos. Entonces, esto es... perdón, me ganó de mano. Vamos de nuevo. Lo que vamos a hacer, mira, vamos a hacer un ratito esto porque si no, no nos va a dejar trabajar. Ingreso y como ven, me tira. Porque yo le pedí que imprima el ID, la fecha, el nombre de usuario, el mail que recuperó y la palabra true. Porque fue exitoso. Bien. Podríamos... Bueno, van a ver que, recuerden, esto no lo vamos a usar cuando hagamos esto ya definitivamente. Bueno, pero ahora vamos a agregar esta etiqueta. Perdón, esta línea. Que es la de redirección. Grabamos, vamos a probar. Ahora sí, va a andar bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imprime lo que le pedí y se redirige a la web que le solicite. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, ya en la próxima el panorama va a ir cambiando. Los espero. Gracias.